En algunos vídeos anteriores he tenido la oportunidad de compartir con ustedes alguna reflexión importante sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo vista por un abogado. Era un vídeo un poco largo porque hay mucha madera. De hecho, es corto porque hay muchísimo más que hablar. Pero bueno, es el tiempo que tenemos ustedes y yo. Y siempre utilizando el punto de vista de un abogado, el punto de vista jurídico. Después hice otro vídeo que me hacía especial ilusión sobre la figura de José de Arimatea, porque es completamente imposible encontrar una persona en toda la historia que sepa estar mejor en su sitio, ser un tío a carta cabal como fue José de Arimatea. Para recoger el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y ser su custodio mientras resucitó. Y ahora quiero hacer algún vídeo sobre cosas cortas, porque hoy es Domingo de Ramos del año 2023 y quiero continuar esa tarea con alguna cosa corta, que por fijarme en algo me voy a fijar en la herencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, qué dejó y cómo se repartió la herencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que entender que nuestro Señor Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, por lo tanto su personalidad es divina, es Dios hecho hombre, pero es hombre. Y por tanto, como todo hombre, tiene o tenía un patrimonio. Patrimonio que son sus bienes, aquellos de los que disponía, cuya era su titularidad. Pues bien, esta es la parte curiosa, y es que en la herencia de nuestro Señor Jesucristo no hay nada. La partición se la hicieron in situ en la cruz. Todo el mundo sabe que las operaciones particionales tienen 4 o 5 estadios. En España son 5. El inventario, es decir, a ver qué es lo que tiene este señor. El avalúo, vamos a ver cuánto vale esto, que es el caudal relicto. La colación, que en España se hace para que los que han recibido donaciones en vida las computen para calcular lo que también es algo muy español, que no existe en todas partes, que es la legítima, es decir, la cuota que corresponde a cada heredero llamado forzoso, es decir, a aquellos a los que el testador tiene que dejar bienes, una proporción de sus bienes, y no puede prescindir de ellos, ni los puede desheredar sin más. La división de los bienes y luego la adjudicación a cada uno. Eso lo viene haciendo un albacea, un cortador partidor, alguien que hace la partición. Pues bien, la partición de nuestro Señor Jesucristo fue súper sencilla, porque el inventario es igual, no a cero, tenía una cosa, tenía una túnica. Es decir, cuando ustedes van por la calle y se encuentran con un pobre, muy pobre, y pues si tiene algo, a veces lo lleva en un carrito, y eso es todo lo que tiene. Nuestro Señor Jesucristo no tenía ni carrito. Y entonces el inventario fue muy fácil. Se lo hicieron en la misma cruz, se lo hicieron los soldados, que procedieron a hacer inventario y avalúo y de todo, porque vivía con lo opuesto. Quiero leerles Mateo 27, que es el que lo narra. Tengan ustedes en cuenta que Mateo era inspector de Hacienda. Él era inspector de Hacienda. Entonces, en esto del avalúo se fijó bastante, ¿verdad? Como es natural, es un defecto del oficio. Y dice aquí, si me permiten, tengo que mirar el lugar exacto, que es el 27:35. Mateo 27:35 dice, después de que lo crucificaron, dividieron sus vestimentas, echando suerte sobre ella, para que se cumpliera lo que decía la Escritura por medio del profeta. Se dividieron mis vestimentos y sobre mi veste, sobre mi túnica, echaron mi túnica la echaron a suertes. Esto es lo que tenía nuestro Señor Jesucristo, es decir, demuestra así que tenía es decir, una pobreza total, era un hombre que no tenía nada que repartir, ¿verdad? Lucas, que es igual de divertido, Lucas 23:33, que era médico. Lucas era médico, entonces se fija, por ejemplo, en que nuestro Señor Jesucristo sudó sangre, cosa que los demás no cuentan. Pero también se fija en el cumplimiento de la Escritura, claro.
Y entonces dice aquí, en el 23:33, que después de que llegaron al Calvario le crucificaron, con los ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y dice, en el 34, dividentes ver la vestimenta a ellos, dice, y dividiendo su vestimenta, la echaron a suertes. Y la explicación de por qué la echaron a suertes la encontramos un poco más adelante, la encontramos en Juan 19:24. Juan 19:24 nos dice que, esto es más importante, su túnica, la túnica de nuestro Señor Jesucristo, era inconsútil, es decir, era de una pieza, de una sola costura, ¿verdad? Era de calidad, pobre, pero de calidad. De super contexta per totum, o sea, con un único tejido, tirado de una vez, digamos. Y se dijeron los unos a los otros, no, vamos a no cortarla, porque claro, un modo de hacer esa partición era cortar la túnica. Este cacho de tela para ti, aquel cacho de tela para ti, pero todo eso no vale nada. Entonces se dividieron la túnica sagrada para que se cumpliera la escritura diciendo, de nuevo es la misma profecía, se dividieron entre ellos mi vestimenta y en mi túnica echaron suertes. Como mi perspectiva es la jurídica y no la del cumplimiento de la escritura, que es la de la escritura, en relación con el Antiguo Testamento, la cuestión del cumplimiento de las profecías la voy a dejar de momento. Sí me importa el tema económico. Podemos decir, no hubo partición. Sí hubo partición. Partieron lo que tenía, una túnica de calidad. Normalmente se suele decir que esta túnica, de la que se han hecho películas, como la túnica sagrada, que ustedes pueden buscar por ahí, la cosió María Santísima, porque debido a la calidad y de una persona que no tiene nada, pues lógicamente tiene que haber sacado una túnica de calidad de alguna parte, y ningún sitio más lógico que el tejido realizado por su propia madre. Pero entonces, ¿dónde quedan los bienes de nuestro Señor Jesucristo? Pues es curioso, pero y esta es una reflexión que me parece importante. Él hizo ricos a muchos, por lo menos desde el punto de vista espiritual, justo en el momento de la cruz. ¿Y esto por qué? Porque los bienes que dejó, los bienes relictos, son justamente los bienes de la pasión. Es decir, la propia túnica, en primer lugar. Pero antes, el llamado... quedó grabado su rostro en el manto de la Verónica, y de ahí viene el santo rostro, y ese es otro bien relicto por nuestro Señor Jesucristo. Y luego son relictos las propias herramientas de la pasión. Por ejemplo, la lanza. Es conocido que la lanza de Longinos, que era de calidad, era una lanza que se podía doblar y era, digamos, portátil, de lujo, ¿verdad? En dos piezas que se encajaban y que a su vez se encajaba en cualquier vara porque podía servir de, digamos, de cuchillo, podía servir de lanza y podía servir, se encajaba en una vara. Se conserva en el Museo de Hofburg en Austria. Se viene diciendo que bueno, hay otros sujetos, como sucede con todas las reliquias, que todo el mundo reivindica que tiene cualquier cosa. La propia cruz fue objeto de partición, y nunca mejor dicho, porque nada más dividido que los pedacitos contados y hasta la tradición de hoy guardados de los llamados lignum crucis, o sea, madera de la cruz. Lignum es madera, crucis de la cruz, que los hay repartidos por todo el mundo. El trozo más grande que he visto está en Maastricht, en Holanda, pero hay trozos enormes por todas partes, en Santo Toribio de Líbana, en España, etc. En Santa Croce, en Jerusalén, naturalmente en Roma, una iglesia que deben visitar si van a Roma.
Santa Croce in Jerusalén, junto a la muralla. Ahí están enormes pedazos de la cruz. Las espinas de la corona. En Santa Croce en Jerusalén me podrán ver bastantes. Las hay repartidas por todo el mundo, porque claro, la gente, todo el mundo quiere, todos somos egoístas, y todo el mundo quiere su cachito, y claro, lo han dividido hasta límites insospechados. Estas reliquias, etc. Esta es la herencia de nuestro Señor Jesucristo, esta es la partición. Pues fueron los clavos, las espinas, y naturalmente el más gordo, quizá el más importante. Bueno, no lo sé, pero otro, la sábana santa, en Turín. Ustedes pueden, vayan a Turín, solo por ver la sábana santa. Bueno, no la van a ver porque está cerrada. Yo tuve pero en fin, está allí. Está cerrada para que la luz no le afecte, pero de vez en cuando, con ocasiones las que toquen, se exhibe. Y por suerte, como les dije ya, por cierto, en otro vídeo, gracias a mi esposa que me llevó, he tenido la oportunidad de verla in situ. Les adelanto que no se ve nada. Es decir, a ver, se ve el lienzo, pero incluso con la luz y demás es objeto de veneración, pero solamente con el trasluz, solamente al ver con determinada iluminación, entonces sí se ve el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso pueden verlo en internet. Quiero decir que todas estas reliquias pueden ustedes encontrarlas por cualquier parte. Vayan a Valencia también, donde se encuentra el Santo Cáliz. Dicen que el Santo Grial está perdido, va a estar perdido. Está en Valencia, en la catedral. Vayan a la catedral y encontrarán allí la capilla del Santo Cáliz, donde está el Santo Cáliz, que ha sido historiado, porque evidentemente está armado ahora, porque es una reliquia valiosísima, lógicamente, y entonces, pero al final es una copa de, si no recuerdo mal, alabastro. Esa es la herencia que nos dejó, no tenía nada, y era que lo tenía todo. Eso es una consideración ascética que yo no voy a hacer, eso se lo preguntó a un cura. Pero la partición de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que a mí me importaba, la partición de los bienes de nuestro Señor Jesucristo, de la herencia, fue muy sencilla. Se le hicieron los soldados para cumplir una profecía. No tenía nada. Espero que les guste el vídeo. Yo me lo he pasado bien haciéndolo. Quizá haga alguno más. Muchas gracias. Ahora, en cambio, hoy desde otra perspectiva, y nunca mejor dicho, me gustaría añadir una consideración que no es estrictamente jurídica. Normalmente hay un bien que no está en el comercio, que es el propio cuerpo. Nadie puede comerciar con su propio cuerpo. Sin embargo, la principal herencia y el principal patrimonio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, desde luego, fueron sus reliquias, las reliquias que dejó en la cruz. Pero muy especialmente nos dejó, y esto vale para los cristianos, los que no tienen fe no pueden apreciar esta realidad, fue su propio cuerpo. Usted no puede dejar su cuerpo en herencia, porque no es un patrimonio hereditario. Se entierra y se acabó. Es verdad que hay quien puede disponer sobre él, los albaceas, porque alguien tiene que disponer sobre él. Pero es para el enterramiento, no para ir circulando con él o para hacer cachos. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó su cuerpo vivo, porque sabemos que durante 3 días su cuerpo fue patrimonio hereditario del que dispuso su albacea, José de Arimatea, un albacea tácito, no designado, asumido como función oficial recibida del procurador romano, que podía disponer del cuerpo de Cristo toda vez que era el que lo había condenado y él era reo de muerte, había sido condenado a muerte y fue ejecutado. Pero nadie lo esperaba y resucitó. Y después de la resurrección, el cuerpo de Cristo está, aunque parezca mentira, a disposición de todo el mundo. No como bien patrimonial, no es algo que uno pueda apropiarse, pero sí está a disposición y es su gran herencia toda vez que está presente en la Eucaristía. No he querido dejar de hacer esta consideración, que es más bien clerical, o de cura, o teológica, o impropia de un abogado. Pero miren ustedes, es que yo soy un abogado cristiano y no lo puedo evitar. Entonces creo que si es verdad que no tenía patrimonio
más que su túnica. Si es cierto que su principal patrimonio es posterior a su muerte y son sus reliquias, es mucho más cierto que el principal patrimonio del que podemos disfrutamos, recibimos cotidianamente en la Santa Misa, es la Sagrada Comunión. Por lo tanto, no dejen de meter en la ecuación que el autor de los bienes tenía un bien y sigue teniendo, un bien que usted no tiene. Y por tanto tiene reglas hereditarias diferentes de las suyas. Es lógico que habiendo realidades distintas haya reglas diferentes, como explica San Pablo en la carta a los Hebreos. El Antiguo Testamento acabó, el Nuevo Testamento funciona como yo les digo. Y en ese juramento, en ese testamento, en esa nueva regla, en esa nueva realidad, en ese nuevo sacerdocio, nueva afiliación, hay un bien que es el bien, el que todo el mundo busca, el ungüento verde, qué sé yo, píntenlo como quieran. El bien que hace falta es incorporarse al cuerpo de Cristo y está a su disposición. Perdónenme esta digresión, pero creo que era necesaria. Muchas gracias.